Hoy vamos a ver un fragmento de la película Sully, Hazaña en el Hudson, que es una película que relata lo ocurrido en el año 2009, el 15 de enero, donde en un vuelo normal hacia Carolina del Norte, el piloto decide, frente a un percance que tiene, aterrizar en el río Hudson, ahí al costado de la ciudad de Nueva York. Elegí esta película porque vamos a poder ver cómo se toman decisiones. Vamos a ver que hay distintos enfoques que hacen que pueda ser vista como decisiones bien tomadas o decisiones mal tomadas. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes, Ola. Capitán. Jeff. Hola, Suali, ¿cómo estás? Altímetro verificado 3023. 3023. Lista de inicio completa. Sí, de nada. Adiós. Perdón, ¿me dejan pasar? Todo listo. Lo es. Aves. Wow. El avión despegó y se encuentra de repente con una situación inesperada, que fue una bandada de pájaros que se mete en las turbinas, en las dos turbinas de los motores del avión y los deja fuera de juego. Vamos a ver cómo se resuelve este problema a partir de ese momento. Manual de referencia. Pérdida de empuje en ambos motores. Mayday, 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 aquí Cactus 1549. Chocamos con aves. Mantenga 4000, Delta 331. Perdimos empuje en ambos motores. Vamos de regreso a la guardia. Ok, debe regresar a la guardia. Izquierda a 220. 220. ¿Qué motor perdieron? Ambos motores. Supervisor. Sí. Hay una emergencia. Está 1-3. Torre, detengan salidas. Tenemos un regreso de emergencia. 1549 por pájaros. Perdieron ambos motores. Regresan de inmediato. ¿Qué motor? Dijo que no tienen empuje en ambos motores. Cactus 1549, si se la conseguimos, ¿quieren ir a la pista 13? No llegaremos, terminaremos en el Hudson. Ahí comienza la búsqueda de la solución del problema y comienzan a interactuar el piloto del avión con la torre de control y empiezan a aparecer las distintas alternativas de solución del problema. Y el piloto no tiene otra opción, para él, en ese momento, para él no tiene otra opción que recurrir a un aterrizaje muy raro, que es el aterrizaje en el río Hudson. ¡Evacuen! Salgan todos. Tomen sus chalecos salvavidas. Abriendo puerta frontal. Calma. Todos para al frente. Avísame dónde, Víctor. Ok. Con el agua a una temperatura de 2 grados y una sensación térmica de -20, los sobrevivientes del vuelo 1549 literalmente tienen minutos de vida. El primer problema quedó resuelto con el acuatizaje del avión, pero tenían también que resolver con velocidad las bajísimas temperaturas que reinaban en ese momento en Nueva York, que era durante el invierno de ese 2009. Pero ahora viene una segunda parte, que es afrontar el problema ya fuera
del momento en que tiene que tomar la decisión y analizarlo desde un escritorio con distintas ópticas. Una puede ser la óptica del seguro que tiene que pagar, otra puede ser la óptica de la compañía de aviación que tiene que enfrentar el problema de ese avión semidestruido, y la tercera posición es la del piloto que dice: yo tomé la decisión a partir del momento en que me quedo sin motores y tengo 155 personas que salvar. Departamento de Transporte, Administración Federal de Aviación. Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos. Mi nombre es Charles Porter. Me asignó la Junta Nacional de Seguridad de Transporte para dirigir esta audiencia pública de hoy. Tenemos mucho material que cubrir, pero antes de escuchar las grabaciones de la cabina, y las escucharemos por primera vez junto a ustedes, caballeros. A petición del capitán Sollenberger y del sindicato, Airbus aceptó enlazarnos vía satélite a las simulaciones pilotadas de hoy. El enlace, por favor. Aves. El motor 1 se apagó y el 2. Piloto automático apagado. Apagado. Director de vuelo apagado. Director apagado. Bien, la guardia Cactus 1549 falla en ambos motores. Tenemos que volver a la pista. Ok, voy a girar hacia la guardia 1-3. Muy bajo, alerones. 12. Muy bajo, 9, alerones. 6. Aterrizaje exitoso en la guardia, pista 1-3. Aquí hacen, como ustedes vieron, una de las pruebas hechas con computadoras. El aterrizaje es feliz, es decir, en esas pruebas que se hacen para rever la situación, el aterrizaje logrado es exitoso. Para el acta, los pilotos y las simulaciones dieron el mismo resultado. Múltiples aeropuertos, pistas, 2 aterrizajes exitosos. Solamente imitamos lo que la computadora ya había dicho. Molestamos a muchas personas para preparar esto para hoy. Y francamente no entiendo qué planean obtener. ¿Ya podemos ser serios, señores? Capitán. Ya nos dijeron de las simulaciones computarizadas y ahora estamos viendo simulaciones con humanos, pero me cuesta trabajo creer que aún sigan sin tomar en cuenta el factor humano. La simulación con los pilotos muestran que podía volver al aeropuerto. No es cierto. Estos pilotos no se están comportando como seres humanos, como personas que están viviendo esto por primera vez. O sea que no reaccionan igual que usted. Inmediatamente después de las aves, van de vuelta al aeropuerto, igual que en las simulaciones computarizadas, ¿correcto? Sí, es correcto. Obviamente, sabían cuándo girar y exactamente hacia dónde volar. No hicieron revisión. No encendieron la APU. Ellos tenían los mismos parámetros que ustedes. Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo, van a perder ambos motores a una altitud más baja que cualquier jet en la historia. Pero tranquilos, solo vayan a la izquierda para la guardia, como si volvieran porque olvidaron comprar leche. Esto fue pérdida de ambos motores a 850 metros, seguido inmediatamente de un acuatizaje con 155 personas a bordo. Nadie jamás ha entrenado para un incidente igual. Nadie. Quiero saber cuántas veces practicó el piloto esa maniobra antes de que le saliera bien. El piloto que aterrizó en Teterboro realizó 17 pruebas de práctica antes de la simulación que vimos. Vemos acá cómo se presentan distintas visiones de lo mismo. La Federación de Aviación tratando de buscar la solución del problema a través de una falla del piloto, el piloto diciendo: yo tomé la decisión desde el punto de vista humano y logré salvar las 155 vidas. Y comienza una disputa ahora sobre si las evaluaciones que se hicieron desde el punto de vista técnico, es decir, a través de la computadora, permitían a esos pilotos, que eran buenos pilotos los que hicieron las pruebas, realmente vivir el momento que este piloto vivió en el momento en que las 2 turbinas quedan fuera de servicio. Es decir, el piloto del avión Zully dice: no hay piloto que esté preparado para resolver de repente esta situación, y los pilotos que les tocó tomar la decisión en los lugares de prueba, lo que hicieron, ya estaban advertidos
sobre la situación que iba a ocurrir, con lo cual partían con una ventaja, mientras que el piloto original no tenía esa ventaja. Por esta razón, el piloto logra que incluyan 35 segundos más para incluir la reacción del factor humano. El tiempo de reacción y decisión se puso en 35 segundos. ¿35 segundos no es poco tiempo? Nosotros tuvimos 208 en total, así que adelante. Ahora suban el enlace. Aves, Piloto automático y director apagados. Corre tiempo, 35 segundos. Falla en motores 1 y 2. Girando. Ok. Veamos si llegamos. Hacienda ya. Hacienda ya. No, Hacienda no vamos ya. a llegar. No. Hacienda ya. Hacienda ya. Hacienda ya. ¿Alguien necesita ver más simulaciones? ¿Alguien precisa un poco de más tiempo para ver más simulaciones? Evidentemente, cuando se incluye el factor humano, que aparece de repente el problema y hay que resolver, hay que estar en la butaca del piloto para poder decidir lo que decidió. Todos los demás fueron excusas para ver de qué forma se cargaba la culpa sobre quién o quién cargaba las culpas del accidente. Esto es algo que ocurre habitualmente. Cuando analizamos los temas de toma de decisión, siempre se toma un ejemplo que tiene que ver con una decisión de laboratorio de ensayo. Esto es una decisión donde después el ejemplo nos muestra qué es lo que ocurre, porque los hechos se van tratando de acomodar para que cada uno pueda quedar a salvo de los resultados que se dieron, más allá que en este caso el principal resultado fue la salvación de las 155 vidas. Vamos a ver entonces cuáles son las conclusiones que frente a las evidencias que se dieron en la audiencia pública se toman. Quisiera agregar algo más a nivel personal. Diré con plena confianza que después de hablar con el resto de la tripulación, con expertos en naves, ingenieros en aviación, después de revisar todos los casos, después de entrevistar a los participantes, sigue habiendo una X en el resultado. Y es usted, Capitán Sullenberger. Si lo quitamos de la ecuación, entonces los cálculos no funcionan. No estoy de acuerdo. No fui yo nada más, fuimos todos. Jeff, Donna, Sheila, Doreen, todos los pasajeros, los rescatistas, control de tráfico aéreo, los ferries y buzos de la policía. Lo hicimos todos. Sobrevivimos. Primer oficial Skiles, ¿hay algo que quiera agregar? ¿Algo que haría diferente si tuviera que hacerlo de nuevo? Sí. Pero ahora lo haría en julio. Sí, de verdad que esta película, que es un caso real, termina obviamente con una humorada del primer oficial que dice: si me ocurre otra vez, preferiría que esto ocurriera en verano. Pero también creo que podemos sacar como conclusión, dado que es un hecho real y fue así como concluyó todo, es que se le dio valor al factor humano. Y dentro de ese factor humano, el piloto consideró que no era un tema que bueno, yo soy el héroe, sino que, como ustedes vieron, todo el mundo participó en una secuencia de acciones que dieron como resultado la salvación de estas personas, pero con una acción conjunta, haciendo cada uno lo que tenía que hacer frente a la adversidad. Creo que este es un ejemplo muy importante para considerar que nunca existe una toma de decisión fantástica que es la mejor y es la excelente.
siempre hay una parte de riesgo que uno trata de minimizar, pero siempre hay que asumir ese riesgo y bajarlo al máximo posible. Eso se llama tomar decisiones.